¿Qué tal? Buenos días. A unas pocas horas en avión, muy cerca del corazón de Europa, se libra una de las batallas más cruentas desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos lo comparan con la de Stalingrado, pero la batalla de Bakhmut se libra en torno a un enclave mucho más pequeño y de dudosa importancia estratégica. No tanta al menos como para perder cientos de vidas diarias en torno a ella. Ucrania y Rusia se desangran en un enclave que podría tener más importancia simbólica que estratégica. Hoy nos preguntamos por la importancia en el desenlace de esta guerra de la batalla de Bakhmut. Ucrania se ha decidido a soportar el coste en vidas de no entregar este enclave después de los titubeos del propio presidente Zelensky, que presagiaba su marcha de la ciudad. Y los mercenarios rusos, punta de lanza de este asedio, advertían de que lo perderían si no se les suministraba más munición. Lo cierto es que la toma de la ciudad se ha convertido en un símbolo que va más allá de su importancia en el desarrollo de una guerra total y que concentra buena parte de los recursos de ambos bandos. Tanto que algunos opinan que Bakhmut podría marcar un punto de inflexión en la marcha de la guerra. Una ciudad destrozada y casi sin habitantes ya. Hablaremos también de un informe de la ONU que acusa sin ambages al gobierno de Nicaragua de violar sistemáticamente los derechos humanos y cometer incluso crímenes de guerra desde 2018. Hablamos, según el informe de Naciones Unidas, de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, retirada de la nacionalidad y expulsiones del país por parte del régimen de Daniel Ortega. Una perfecta descripción de una dictadura en la que se ha convertido el régimen sandinista. Y otro régimen opuesto a los valores democráticos, el de Irán, donde tras la violenta represión de las manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres, se trata de averiguar si el Estado está detrás de los envenenamientos en colegios de niñas con algún tipo de gas venenoso. El régimen de los ayatolás niega estar detrás de esos ataques que buscarían amedrentar a las niñas y jóvenes que van a la escuela. Pero las investigaciones no han podido dar con los responsables de esos envenenamientos todavía. La policía podrá hacerse hoy con el ordenador y otros efectos que Juan Bernardo Fuentes dejó en su despacho del Congreso de los Diputados. El Congreso esperó a recibir la solicitud de la juez instructora y da vía libre al mismo tiempo que se conocía parte de la declaración de su sobrino, Taiset Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, ante la jueza, con rapapolvo de la magistrada incluido. Bueno, mi parte de culpa tendré a la hora de prestarme, inconscientemente, porque siento que después de todo lo que he visto y lo que me han preguntado, que me ha utilizado el señor Navarro. ¿Qué sentido tiene en medio de todo esto una asociación deportiva con un director general de Ganadería y un diputado por el PSOE en Madrid? No te puedo contestar. No me tutee, yo soy su señoría y a mí usted no me trata de tú. No está usted en la plaza tomándose un café. ¿Percibió usted una comisión de los ingresos realizados por los empresarios? ¿No? Mire, ¿estos empresarios le han pagado a ustedes prostitutas? No. Día intenso además en el Congreso de los Diputados, porque a partir de mediodía se va a tomar en consideración la propuesta socialista para reformar la ley del sí es sí, contra el criterio de los socios de Podemos en el gobierno y con el apoyo en principio de PP y Vox. El ruido por esta reforma es tan grande que probablemente oculte Silvia Mascareño el anteproyecto de la ley de representación igualitaria que presenta también hoy el Consejo de Ministros. Sí, se aprueba hoy, tal como anunció Sánchez el pasado fin de semana, ese anteproyecto de ley que en la práctica supone trasladar o transponer una directiva europea que establece la obligación de que haya paridad en los grandes órganos de decisión, desde las grandes empresas, pasando por el Consejo de Ministros o incluso los procesos electorales con listas cremallera en las que se alternen hombre y mujer. Y eso se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, en esa reunión que se está celebrando ahora mismo, en la que han vuelto a verse las caras los socios del gobierno de coalición, cuya relación no pasa por el mejor momento, como decías, por esa reforma de la ley del solo sí es sí. De hecho, llegan divididos al Pleno del Congreso de esta tarde, ese
Pleno en el que se toma en consideración la iniciativa presentada por el PSOE en solitario para reformar la ley y acabar con las rebajas de condenas. Ya van más de 700. Una iniciativa que, según Unidas Podemos, es una traición al feminismo y supone un paso atrás, un regreso al Código Penal de la manada, pero que, salvo sorpresas de última hora, saldrá adelante, pero con el apoyo de la bancada de la derecha, es decir, de PP, de Ciudadanos y de Vox. Una de las razones principales para llevar a cabo este cambio son las revisiones de penas a los agresores sexuales, violadores y agresores que han reducido sus condenas o han salido directamente a la calle en este tiempo. Así que vamos a ver, hasta ahora, Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Y desde que se aprobara la ley, ¿cuántos agresores han visto reducida o han salido directamente a la calle por esta norma? Sí, pues este balance lo tenemos a través del Consejo General del Poder Judicial, que incluso por primera vez publicaba el pasado 1 de marzo un balance de estas revisiones de pena. Lo vamos a ver enseguida, porque ya son más de 270 presos con rebajas de pena o excarcelados. Diferenciándolos, por ejemplo, excarcelaciones han habido 74 con estas revisiones de pena y 271, como decimos, rebajas de penas, aunque cabría destacar que no todos los juzgados han pasado estos datos, por lo que incluso Unidas Podemos ya a última hora está diciendo que estos datos no son nada rigurosos porque, como decimos, faltan juzgados por publicar su sentencia. Exactamente, hay algunos que no lo han hecho, no se ha hecho público y este número pues podría mantenerse así o podría ser mayor. Podría ser incluso mayor. El escándalo es tan grande que el gobierno ha decidido rectificar su propia ley, pero apoyándose en PP y Vox porque no hay acuerdo con Unidas Podemos. Así que nos preguntamos, ¿qué cambios son los que se introducen como para que los socios de gobierno no hayan querido apoyar la medida? Unidas Podemos dice que los socialistas lo que hacen con esta propuesta es quitar el consentimiento, aunque los socialistas dicen lo contrario, que el consentimiento se mantiene, pero vamos a ver desde la ley del sí es sí cómo está ahora, porque las agresiones sexuales no se distingue entre con penetración o sin penetración, sino que todas las agresiones sexuales sin distinción están penadas con 1 a 4 años y de 6 a 12 años en el caso de la violación. La propuesta socialista lo que viene es añadir 2 subtipos, es decir, diferenciar, como vemos enseguida, agresión sexual sin violencia, agresión sexual con violencia, y lo mismo en el caso de la violación. Se añade, por ejemplo, en este caso, la agresión sexual con violencia, una nueva pena de 1 a 5 años, distingue entre violación sin violencia de 4 a 12 años y la violación con violencia de 6 a 12, por ejemplo, cuando hablamos de una penetración, incluso cuando la víctima no tiene pues plenas sus facultades, no está capacitada. Creo que en este caso, en vez de penetración, como se cogía en el anterior código, ahora se habla de acceso carnal, ¿no? Acceso carnal. Y después vemos que también las horquillas son bastante amplias. Y sí, son 1-4, 4-12, 6-12. Así es, y como decimos, pues se intenta distinguir entre esas personas que lo hacen con violencia. Por ejemplo, también se tienen en cuenta agravantes, como es el caso de las violaciones en grupo, como pudo ser la manada, y de ahí que Unidas Podemos hable de que volvemos a retroceder en el tiempo y a volver a esa ley parecida a la del 2010 y la ley de la manada. De ahí las críticas de los socios de gobierno y, por cierto, Coalición Canaria, PNV y PDeCAT también estarían a favor de esta proposición socialista, Roberto. Claro, porque lo curioso es que ellos habían votado a favor de la anterior ley y ahora también, por lo tanto, están a favor de rectificarse. Bueno, vamos a intentar averiguar un poco más sobre este asunto, que es algo complicado, como pueden observar. Concha Roig es magistrada de la Audiencia Provincial, integrante de la Asociación Profesional de Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Qué tal? Concha, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, la nueva norma que propone el Partido Socialista es mantener el delito de agresión sexual, pero por lo que hemos visto diferenciando en si hubo violencia o no. ¿Esto jurídicamente qué supone? Supone que en determinados comportamientos, determinadas conductas, se valora como más grave, por derivar una antijuridicidad mayor, el que se utilice violencia, intimidación o que la voluntad esté anulada. En estos supuestos, las penas son más graves. ¿A qué tipo de violencia se refiere? ¿A que haya una violencia, una agresión física o bastaría con una amenaza? En este caso, cuando se agravan las penas es por violencia física o por intimidación, que es el supuesto de la amenaza, o porque tenga la voluntad anulada por cualquier otra circunstancia. Esos son los supuestos en los que se vuelve a una agravación, a una penalidad similar a la que había antes de la Ley de Garantía Integral. Claro, Concha, al final lo que ha dado en la reforma de la ley es la cantidad de personas que se ha podido beneficiar de las rebajas, digamos, por la norma actual, pero ¿con esta nueva norma que se pretende aprobar se impediría que más personas se acogiesen a esa rebaja?
solamente se aplicará a los hechos que se cometan una vez entre en vigor. Todas aquellas personas que ya hayan cometido un delito de estas características antes de la entrada en vigor de esta ley se benefician de los efectos de la Ley 10/2022, que entró en vigor el 6 de octubre, de la Ley de Garantía Integral. Se benefician porque ese es uno de los principios del derecho penal. Claro, y quien se ha beneficiado de esta norma ahora no se puede retrotraer, es decir, ahora no se puede retirar esos beneficios que han tenido. No, no se puede hacer, pero no solamente en este tipo de delitos, sino en cualquier delito. Es uno de los principios básicos, no solamente en España, sino también a nivel europeo, deriva de la Carta de Derechos Europeos. Quiero recordar que era el artículo 49. Está recogido en nuestra Constitución y en nuestro Código Penal. Esto es así siempre con cualquier tipo de delito. Concha, antes había un tipo único, por así decirlo, o sea, en la ley actual, y de nuevo se va a introducir una graduación en el delito. ¿Esto no es un poco una vuelta a la misma norma que había anteriormente? No es exactamente una vuelta a la misma norma. Lo que se hace es adecuar lo que había antes al principio de proporcionalidad. Que sea necesario agravar las penas, eso ya es otro tema. Que esto sea una forma de proteger a la víctima, también es otro tema. Pero realmente aquí lo que hace es que en aplicación del principio de proporcionalidad, conductas más graves se castigan más. Aunque hay una cosa que se olvida, y es que como consecuencia de la ley, también conductas más leves ahora se castigan más. Nadie se ha preocupado de eso, lo cual también es otro tema. Claro, y después está la graduación. A mí me llama la atención que se propongan penas de 1 a 5 años, de 4 a 12. ¿Por qué se hace una horquilla tan amplia? Lo que hace la propuesta de ley es reducir las horquillas en algunos delitos más graves y en otros delitos sigue manteniendo una horquilla amplia porque vuelve a la penalidad anterior. Aunque la horquilla es el marco penal en el que los jueces podemos poner un mínimo y un máximo. A partir de ahí hay unas normas que determinan exactamente qué pena tenemos que poner. Aunque siga habiendo una horquilla amplia entre 1 y 5 años, no es lo mismo que tú puedas condenar hasta 4 años que puedas condenar hasta 5 años, porque al aplicar la dosimetría penal, es decir, la determinación de la pena, te pueden mover de otra manera dentro de ese marco. Son preguntas muy bien formuladas, pero muy técnicas. Ya. Y es difícil de explicar. No, pero lo está usted explicando muy bien. Magistrada, Lo intento. una última cuestión. Si esta norma se hubiese aprobado en lugar de la que se aprobó finalmente, ¿tantas personas habrían podido salir de la cárcel o habrían visto reducidas sus penas? No, por varios motivos. El primer motivo, porque realmente no reduce las penas que había antes de la Ley 10 del 2022, que es una ley que a mí me gusta llamarla como de garantía de la garantía integral de la libertad, porque decir la ley de solo el sí, que es la denominación que se ha instaurado en la sociedad, es una reducción que no es justa con la ley. Pero bueno, pues por una parte no, porque no rebaja las penas, y por otra parte tampoco, porque en aquellos márgenes en los que hay cierta discrecionalidad a la hora de rebajar las penas, la proposición de ley lo soluciona con una larga disposiciones transitorias que son las que conducen ese proceso de revisión, que era lo que la ley anterior no tenía. Bueno, pues nos lo ha explicado usted claramente. Concha Roig, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo, que no es fácil, y gracias por atendernos, por su tiempo también. Buenos días. Muchas gracias, Roberto. Buenos días. Bueno, vamos ahora hasta Ucrania. Indignación en Kiev tras las imágenes de una brutal ejecución, aún no están verificadas, pero todo indica que son reales, de un soldado ucraniano a manos de las tropas rusas. Era prisionero de los rusos y todo por decir gloria a Ucrania. En las imágenes le advertimos de su dureza, aunque las hemos pixelado, están repartidas por redes sociales, se aprecia esa ejecución inmediata. Ahí ven a ese militar desarmado y fumando, sin oponer resistencia. En un momento del vídeo, esas palabras que dice gloria a Ucrania, y fueron sus últimas palabras antes de ser fusilado por varias ráfagas de disparos. Ucrania acusa a Rusia de ignorar las leyes de la guerra, anuncia que ha abierto una investigación criminal, otra más.
Pero hay un enclave que ahora mismo está centrando toda la atención, Bakhmut, que vive horas decisivas. El mayor símbolo de la resistencia ucraniana ahora mismo pende de un hilo, pero en las últimas horas la ofensiva rusa por conquistar este punto parece haberse desinflado. Rusia podría estar comenzando a acusar la falta de munición y suministros y las numerosas bajas que le sigue infligiendo el ejército ucraniano. La ofensiva rusa sobre Bakhmut podría estar ralentizándose por primera vez desde que Rusia iniciara el asalto a esta ciudad hace 9 meses. La inteligencia británica asegura que las tropas de Putin han sufrido en las últimas semanas el mayor número de bajas desde el comienzo del conflicto. La media de soldados rusos muertos en los últimos 7 días ha superado los 800 diarios. En la última semana, las bajas ascenderían a más de 5.000. A esta importante merma en las filas invasoras se le añadiría la falta de munición que el Kremlin proporciona al grupo mercenario Wagner que lidera el asalto a Bakhmut, una información corroborada por el líder de la fuerza paramilitar, quien asegura que todo el frente colapsará si abandonan este enclave. Si nos retiramos, pasaremos a la historia para siempre como las personas que dieron el paso principal para perder la guerra, afirma. Tomar Bakhmut sería la primera gran victoria rusa en meses. Supondría hacerse con un punto neurálgico de conexiones por carretera con la región de Donetsk y Lugansk. Su conquista pondría además a tiro atacar ciudades industriales cercanas como Kramatorsk o Sloviansk, y poco le falta. Actualmente las tropas invasoras casi rodean la ciudad, salvo por el flanco oeste. Pero Ucrania resiste. Tratan de rodearnos, pero por lo que podemos ver, no pueden. Ucrania mantiene la defensa. Nuestros muchachos defienden heroicamente la ciudad y esperamos seguir defendiéndola, asegura este comandante desde el frente. Zelensky anuncia el envío de refuerzos al lugar. Ambos generales han decidido no retirarse, sino fortalecer la defensa en Bakhmut. Les he dicho que encuentren las fuerzas necesarias para ayudar a nuestros muchachos allí, asegura el presidente ucraniano. Más ayuda para defender el territorio, pero también para defender la vida de los civiles que no han querido ser evacuados. De una población total de 70.000 personas, aún permanecen en este punto unas 4.500, 48 de ellas niños. Las tropas ucranianas solo se replegarán si la amenaza para sus tropas es mayor que la necesidad de mantener el territorio. ¿Es realmente tan importante esta ciudad para todo el esfuerzo que esté haciéndose? Vamos a hablar con Rafael Dávila, general de división retirado, escritor del libro El nuevo arte de la guerra. ¿Qué tal, general Dávila? Buenos días. Roberto, encantado de saludarte a ti y a toda Canarias, y es un placer estar con vosotros. El placer es nuestro, general. Bakhmut tenía en su momento 70.000 habitantes. A ver si nos puede dar su opinión al respecto, porque aunque está cerca de un punto de comunicaciones, tampoco lo está tanto. ¿Estratégicamente es tan importante este punto como para la sangría de vidas que se está cobrando? Sí, bueno, las cuestiones estratégicas tienen muchos componentes y aquí hay un componente psicológico muy fuerte. Como bien hoy ahora la información, Rusia lleva mucho tiempo sin una victoria de estas que pueda pregonar, ¿no? Bakhmut, vamos a ver, es un punto importante, tiene muy próximas las comunicaciones. Hacia el norte está un punto decisivo que es Kharkov, luego hacia el oeste tiene el cierre con Zaporilla. Es muy importante y además, sobre todo, y vuelvo a repetir, psicológicamente Rusia necesitaría una victoria. Además, en un momento como este, en el que parece que hay problemas con el grupo Wagner y el ejército convencional. Yo creo que se unen aquí las dos cosas desde el punto de vista estratégico y táctico. Una, la parte psicológica de la necesidad de una victoria, y otra que tiene su importancia en el terreno también. Claro, y la parte simbólica ahí evidentemente que también es importante, pero desde el punto de vista militar, ¿es estratégicamente aceptable, esta es otra de las teorías, sufrir una gran cantidad de bajas a cambio de fijar las fuerzas del enemigo en un punto y evitar que puedan asistir a otros lugares dentro de la guerra? Bueno, esto es un tema complejo porque habría que entrar a analizar las doctrinas de cada ejército, ¿no? Aquí, en esta batalla en concreto, se está incluso viendo nuevas tácticas, ¿no? No hay ataques rusos de grandes despliegues de unidades tipo brigada, sino son grupos mucho más pequeños, imbuidos en una zona poblacional,
donde se producen muchísimas bajas y claro, que merece la pena o no merece la pena. Hombre, mire usted, para un estratega o para un buen táctico, la victoria es auténticamente victoria cuando provocas el menor número de bajas, sobre todo de tus tropas, ¿no? Me parece una barbaridad si de hecho se confirma que los ataques rusos es a base de gente y gente y gente y gente. Me parecería una barbaridad. Desde el punto de vista táctico y del arte militar no tienen ninguna razón de ser. Estaríamos ante una guerra urbana dentro del punto de vista táctico, defendido por ucranianos, atacado por rusos. En este tipo de guerra urbana, ¿quién tiene más ventaja? ¿Quién defiende o quién ataca? Es muy complicado porque además fíjese que la ciudad, tal y como estamos viendo por las imágenes de televisión, está hecha una ruina. Quiero decir que eso de alguna manera es un fuerte apoyo. La ruina es un obstáculo importante y un apoyo para el que defiende. Las tropas ucranianas han demostrado ser excelentes en la defensa de la población. Hicieron una demostración tremenda en Kiev. No lo sé, no le va a ser fácil a los rusos ocupar Bakhmut, aunque me da la impresión de que lo van a lograr porque van a acercar a las tropas. Esa es la impresión que yo tengo. Pero en esta guerra es muy difícil predecir las situaciones. Yo creo que Ucrania tiene una gran fuerza y sobre todo le acompaña la moral. Aunque le voy a contar un detalle. Rusia en estos momentos está metiendo fuerzas especiales en esa zona. Diríamos las fuerzas aerotransportables, los paracaidistas, que son sus fuerzas de élite, están en el frente de Bakhmut en estos momentos. No sé, es muy difícil predecir, pero ya digo, yo creo, en mi opinión, que desgraciadamente Rusia va a terminar ocupando Bakhmut. Y también está como punta de lanza en esta batalla, concretamente los mercenarios del grupo Wagner. Yo aquí tengo una curiosidad. En un ataque como este, en una guerra como esta, ¿los mercenarios se someten a la disciplina militar? Es decir, ¿sus mandos son los mismos que los profesionales militares del ejército? Es, Roberto, muy interesante su preocupación, porque a todos aquellos que nos dedicamos a esto de la milicia y del arte de la guerra, esta aparición del grupo Wagner, que no es la primera vez ni es el único lugar, porque en el Sahel y con mucha fuerza también está, abre un horizonte extraño, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ahora un multimillonario va a permitirse el lujo también de tener su ejército? Mire, esto es un tema tremendamente peligroso. Hombre, supongo que se someterán a la disciplina y a las normas que dé el ejército convencional, aunque de hecho ya están teniendo problemas en Rusia entre el ejército convencional y las tropas de Wagner. Pero aquí se abre un horizonte que debemos de analizar muy detenidamente por ese interrogante un poco de andar por casa que le hacía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ahora cualquier millonario va a poder tener un ejército? Esto es un horizonte el que se abre que a mí particularmente no me gusta nada, porque un ejército debe ser un ejército sometido a los derechos humanos, al orden, a la ley y a la disciplina y a las normas militares. Si no, no es un ejército, es una banda. Por último, general, ¿podría ser Bakhmut el Stalingrado, por así decirlo, de esta guerra? ¿El lugar, la batalla que marque un punto de inflexión, el desarrollo de la misma? No creo. Mire, yo pienso que hay varios puntos claves, ¿eh? Un punto clave es Kiev, esto es evidente. En cualquier guerra se marcan objetivos que tienen una gran resonancia, y serían objetivos estratégicos. Esto es Kiev. Pero no olvidemos un punto muy importante, porque a lo mejor estamos fijando la atención en un punto, esto es tremendamente, forma parte del arte militar. Fijamos la atención en un punto y resulta que luego el ataque decisivo es por otro, ¿no? Esto es bastante normal. Para mí hay un punto decisivo dentro de la geografía de los combates, que es Mariupol. Mariupol sería el punto de cierre que eliminaría o dividiría a las tropas rusas en dos y les cortaría precisamente su gran perla, que es Ucrania. Ese Mariupol para mí es mucho más importante. Este es un punto de transición y muy psicológico, importante en estos momentos, que se habla de ofensiva y contraofensiva, pero no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista táctico, bajo mi punto de vista. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en esta larga y cruenta batalla. General Dávila, un placer hablar con usted, como siempre. Gracias. Roberto, muchísimas gracias a Canarias y a ti. Un saludo. Bueno, pues nos vamos de Ucrania hasta Irán, donde los ataques con gas tóxico en las escuelas de niñas en aquel país están despertando la ira popular y la preocupación también. La Casa Blanca se ha pronunciado pidiendo una investigación para esclarecer quién está detrás
de estos ataques si guardan relación con las protestas a favor de los derechos de las mujeres de hace algunos meses. El líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei, ha declarado que los culpables serán condenados a muerte. Es la primera vez que el líder supremo de Irán se pronuncia sobre los episodios de envenenamientos en más de 50 escuelas femeninas del país. El ayatolá Ali Khamenei los califica de crimen imperdonable y sostiene que los culpables serán condenados a muerte. Más de 1000 niñas han sido envenenadas desde noviembre y algunos políticos culpan a los grupos religiosos que se oponen a la educación de las niñas. Continued poisoning of schoolgirls across Iran is unconscionable. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha pedido que se investigue si estos hechos están relacionados con las protestas desde la muerte de la joven detenida por violar las reglas del yihad, lo que encajaría dentro del mandato de la misión de investigación de las Naciones Unidas sobre Irán. Y el primer ministro británico ha presentado un plan radical para frenar la llegada de pateras al Canal de la Mancha, tan radical que podría ir contrario incluso a las convenciones internacionales. Se trata de devolverlos a su lugar de origen o deportarlos a Ruanda, con quien, como saben, tiene un acuerdo, y además de negar para siempre la posibilidad de instalarse legalmente en el país y solicitar la nacionalidad. Los conservadores británicos creen que es la única manera de ganar las elecciones a final de año, endureciendo la política migratoria. Pero esta estrategia de Sunak ya ha sido criticada por la oposición laborista por ir contra la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre los Refugiados. Y una iniciativa en Francia muy bien vista por el gobierno de España. Francia ha anunciado una cesta de la compra básica topada, es decir, con unos precios máximos. La medida gala ha reabierto el debate en nuestro país, hasta el punto de que la ministra, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, hablan de copiarla abiertamente. Llenar el carro de la compra sin vaciar nuestros bolsillos se ha convertido en una misión imposible. Con el precio de los alimentos disparado, Francia ha puesto a andar una cesta de productos básicos para intentar amortiguar la inflación. Y es que para que los precios sean los más bajos posibles, el Ejecutivo galo reducirá los márgenes de las distribuidoras. Será un dispositivo masivo, eficaz. El ministro de Finanzas reconoce que será una medida eficiente y de protección. Un logo con la bandera tricolor identificará los productos rebajados, elegidos libremente por los supermercados. Alégrome moito por esta decisión. El gobierno español ha reaccionado a la medida aprobada en Francia. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aprovechado el acuerdo para referirse a la posible implantación de medidas similares en España. Levo falando del dende o mes de agosto, non somente insisto é posible, xa demostrei que era legal. Por otro lado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el sector de la distribución española es maduro y competitivo. Me parece una iniciativa positiva, evidentemente un sector maduro como es el sector de la distribución y competitivo como es el español está perfectamente en condiciones. Mientras en Francia los consumidores respiran más aliviados a la hora de pagar. La medida se empezará a aplicar en los próximos días y estará vigente hasta junio. Hacemos una pausa, pero volvemos enseguida, aún tenemos muchas cosas que contarles. Continuamos en Atlántico Noticias. El FBI investiga el secuestro de 4 estadounidenses cuando cruzaban la frontera hacia México, en Tamaulipas, una de las regiones donde se asienta la mayor inseguridad del país y la guerra entre narcos. Jacopo Lucci tiene la última hora desde Washington. $50.000 es el ofrecimiento que hizo el Buró de Investigaciones Federales, el FBI, por información que permite rescate de 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Según el FBI,
Poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados dispararon a los pasajeros del vehículo. Los hombres armados introdujeron a los 4 ciudadanos estadounidenses a otro vehículo y huyeron de la escena. Por ahora, sobre este secuestro no hay muchas noticias por parte de las autoridades, porque es una situación en desarrollo. Sin embargo, a pesar de la peligrosidad de la ciudad de Matamoros, en los últimos años no se habían reportado muchos ataques como el del pasado viernes. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió este lunes las circunstancias en que ocurrió este incidente, diciendo que los estadounidenses cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México y hubo un enfrentamiento entre grupos y después los detuvieron. Más al sur, en Nicaragua, se están cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluso crímenes de guerra, desde 2018. Es la conclusión de un grupo de expertos designado por Naciones Unidas que alertó de la gravedad de la situación este jueves desde Ginebra. Celia Mendoza está en la ONU y tiene los detalles. Sobre la base de esta investigación podemos concluir que el gobierno nicaragüense ha cometido violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que han constituido crímenes de lesa humanidad y están motivados por razones políticas contra civiles desde 2018. Violaciones que, según Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, continúan cometiéndose. Las violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, remoción arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país. El reporte presentado en Ginebra es el producto de una investigación de un año y el resultado de un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, los autores de este no tuvieron acceso al país y el gobierno de Ortega se ha negado a reconocerlos. Lo que hemos encontrado genera la necesidad de, como lo decía Jan, de llamar a la acción para ejercer lo que se llama el principio de protección. Lo que pide que la comunidad internacional actúe para evitar que se cometan crímenes de lesa humanidad. Bueno, volvemos a nuestro país con los datos del paro, que han variado. El desempleo ha cambiado después de una petición de varios partidos de la oposición pidiendo que se aportasen datos. Verán, el año 2022 terminó con esta cifra de desempleados, 2.837.635 personas. Bien, los partidos de la oposición llevaban tiempo pidiendo que se cuantificara cuántas personas son las que se denominan como trabajadores fijos discontinuos. Y ayer conocíamos ese dato, 443.078, ojo, fijos discontinuos en el paro, que en diciembre no estaban trabajando y que no contaban como parados, aunque cerca de la mitad estaban cobrando prestación. Esto implica que la cifra de desempleados en España hay que subirla. De esos 2.837.000 hay que sumar estos 443.000, nos vienen a dar unos 3.200.000 parados más. Más no, en su totalidad. Lo que sí es más es la subida del 15,6% del paro respecto a ese dato anterior. Recuerden que todos los datos son referidos a diciembre. Pero hoy queremos también hablar de otro problema al que se enfrenta nuestro país, la baja natalidad, que ha llegado al mínimo. El año pasado nacieron 329.000 bebés, son casi 7.000 menos que el año anterior. Es la cifra más baja desde el año 1941, justo en la posguerra. La tendencia a la baja es continua desde 2007. En la última década ha caído un 30%. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con Manuel García Bernardes, es investigador y profesor en EUSA, Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no sé si este dato preocupará mucho, el apagón demográfico, pero sitúa a España, usted me corregirá si no es así, entre los países de Europa o el país de Europa con menor demografía. ¿Qué consecuencias negativas puede tener esto? Bueno, es verdad que España, junto con Italia, llevan casi 30 años marcando estos niveles muy bajos en cuanto a fecundidad. También es verdad que parece que no ha habido como una problematización de este asunto hasta recientemente porque bueno, la pérdida de población inmigrante
que había mantenido, digamos, unos niveles de natalidad más o menos aceptables hasta la crisis financiera de 2009 y los efectos en 2010, pues hasta ese momento parece que no se ha generado ese problema, que ahora sí que lo tenemos encima. Y sí, es un problema preocupante, bueno, pues sobre todo porque tenemos un problema en cuanto a la reproducción demográfica de nuestra propia población. Claro, y si no hay suficientes personas jóvenes para trabajar, se resienten las pensiones o el sistema de pensiones, el mercado de trabajo. Claro, las consecuencias pueden ser enormes, ¿no? Sí, todo eso tiene consecuencias en todo eso. Es verdad que no tiene una relación tan directa como a veces podemos pensar, porque el pago de las pensiones tenemos que entender que la demografía ahí juega un papel más cualitativo que cuantitativo. Es decir, no por tener mucha gente en edad de trabajar vas a generar más dinero, más cotizaciones para pagar las pensiones. A veces te interesa tener a lo mejor población más cualificada, ¿no? y empleos mejor remunerados. Pero sí que es verdad que por supuesto que es un factor que también puede influir negativamente en las pensiones en el futuro. ¿Por qué tenemos cada vez menos hijos, Manuel? ¿Es un problema solamente económico? Es decir, ¿es que tener hijos, tener una familia grande es caro o hay otros problemas detrás? Digamos que tradicionalmente ha habido dos grandes enfoques, ¿no?, a la hora de abordar este problema en las ciencias sociales. El primer enfoque es el económico, como tú dices. Problemas económicos que hacen que la gente retrase, posponga o incluso finalmente suspenda la proyección de tener hijos, ¿no?, el deseo de formar una familia. Ese factor influye, pero también hay otros factores que tienen que ver, podríamos decir, más factores ideológicos, ¿no? Algunos expertos, por ejemplo, han puesto el acento en un tema muy importante, que es la conciliación. Es decir, cuando una sociedad es más corresponsable, es decir, que los hombres participan y colaboran en las tareas de cuidado de los niños, la natalidad y la fecundidad aumenta. Entonces, esto, por ejemplo, lo hemos visto en el caso de los países nórdicos, como durante años políticas orientadas a la igualdad de género han permitido que haya una recuperación de una natalidad que también estaba bastante baja. Es cierto que ha vuelto a caer porque los factores económicos influyen también, y la crisis de 2008-2009 se notó mucho en todo el mundo, pero tenemos que tener en cuenta también ese segundo bloque. Digamos que aquí lo que ha ocurrido es una fórmula, digamos, una fórmula perversa, que es las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo. Hablo de hace años atrás, ¿no? Hace 30 o 40 años en España las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, pero los hombres no cuidan. Los hombres siguen sin cuidar. Con lo cual, al final, el problema de la conciliación pesa mucho y los deseos de tener hijos pues se resienten mucho. Claro, pero habrá un tema de mentalidad también, porque fíjese los baby boomers, ¿no? Los boomers que fue la época de mayor natalidad, pues una época de carestía económica en el que los hombres, en su inmensa mayoría, no se ocupaban, por ejemplo, o no ayudaban en las tareas del hogar, en el cuidado de los niños, o lo hacían lo justo, ¿no? Sí, sí. Ya digo, por eso es difícil realmente identificar cuáles son los factores. Aquí juegan. Hay otros factores, por ejemplo, más inmediatos. El hecho de tener una pareja estable. Esto puedes decir, bueno, esto depende más de una expresión, de una preferencia personal. Sí, pero es más probable que tengas una pareja estable si tienes una buena situación económica. Claro. ¿Por qué? Porque es más probable que convivas con esa pareja, o que, bueno, pues esa pareja se arriesgue, se meta en una hipoteca o se vaya a vivir juntos cuando gozan de una situación económica más estable. Entonces, todos son pequeños factores que juegan. Yo creo que aquí entra todo. Problemas económicos, estabilidad o problemas de estabilidad en el empleo, conciliación, el hecho de que no se perciba una corresponsabilidad completa por parte de los hombres y, por lo tanto, tener hijos suponga un freno a la carrera profesional de las mujeres, como sigue siendo hoy en día, y bueno, y todo esto en conjunto pues hace que todas estas expectativas de natalidad pues se frenen mucho, ¿no? Por ejemplo, eso se nota mucho en la edad media de primera maternidad, en el caso de las mujeres, que ha aumentado mucho en España, situándose en 32 años, por primera vez por encima de 32 años de 2019. Es decir, las mujeres están teniendo su primer hijo de media bastante tarde. Se retrasa bastante. Pues bueno, son explicaciones a la situación que estamos viviendo y que, bueno, a lo mejor en los próximos años cambia. Manuel García Bernardes, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ti, Roberto. Buenos días. Bueno, no nacen niños, parte de nuestro país además se considera despoblado, la España vacía le llaman. Miren, un habitante de esa zona, de un pueblo de Castilla y León, ha dicho esto. Para que los que estén arriba se den cuenta de que aquí también necesitamos cosas. Bueno, mostraba su alegría este señor por la llegada de esa furgoneta
que es una iniciativa de la banca que con ese vehículo va a acercar a los pueblos más pequeños cajeros. O sea, es un cajero móvil lo que pone en el camión para que puedan sacar dinero. Se calcula que 33.000 personas se van a beneficiar de este cajero móvil, que ya no queda en sus pueblos porque son muy pequeños o porque los bancos, las cajas, los han quitado de allí porque no les resultaban rentables. Bueno, cosas de la España vaciada, ¿verdad? Y de los nuevos tiempos. Vamos a ver cómo viene Ponte al Día. Wendy, Pedro, cuéntenos cómo viene la mañana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, lo cierto es que se acerca un programita bastante cargadito. El guión está ahí. Bueno, vamos a poner hoy el foco en Ponte al Día en esos posibles casos de explotación sexual a los migrantes del centro Las Raíces en la isla de Tenerife. Ya lo hemos escuchado, según denuncia el colectivo, tanto hombres como mujeres pues ofrecían drogas, alcohol, vestimenta a cambio de sexo precisamente con los migrantes, aprovechándose así de su situación de vulnerabilidad. Vamos a profundizar en este asunto y lo vamos a hacer en directo también desde allí y con voces autorizadas, pero más asuntos. Es una de las denuncias de las que nos hacemos eco hoy, al igual que la que nos llega desde la playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife. Un grupo numeroso de caravanas se encuentran estacionadas allí incumpliendo la normativa municipal. Estaremos allí en directo también para conocer más detalles de esta historia. Y también estaremos en Arucas. Van a ver las imágenes ahora mismo detrás nuestra, con esas situaciones con las que tienen que convivir en un edificio de viviendas de esa localidad. Una vecina arroja agua sucia, agua con lejía y otros productos en el rellano de sus otros vecinos. Además, llega a portar de forma amenazante un cuchillo de grandes dimensiones. Ni los distintos requerimientos ni las denuncias han frenado esta situación. Estaremos allí en directo para conocer el testimonio de algunos de esos vecinos que incluso han tenido que abandonar sus viviendas. Todo esto y más a las 2 en punto comienza en directo aquí en Televisión Canaria. Ponte al Día. Les esperamos. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta dentro de un momento, compañeros. Bueno, vamos a ver cómo la muerte es vista de manera muy diferente según donde vivamos. Muy pocos podemos decir que guardamos una momia en casa, ¿verdad? Pero hay una persona que sí, hemos descubierto a este peruano que incluso hace su labor de repartidor con ella en la nevera portátil que lleva a cuestas. Se cree que esa momia, compañera de trabajo, puede tener entre 600 y 800 años. El joven que la aporta se llama Julio César. Dice que la momia, a la que llama Juanita, pertenece a su familia desde hace 30 años porque no hubo acuerdo con el Museo de Puno para donarla. Así que la lleva a cuestas, es su novia espiritual. La Fiscalía ha comenzado ya a investigar este caso. Es como decir, perdóname la palabra, es como mi novia espiritual. O sea, este es mi mamá, mi televisor y después está, la Juanita. Ya ven. Bueno, y en Bolivia, tras un mes desaparecido en la selva, han encontrado a Jonathan Acosta. Es un cazador de 30 años del que no se sabía nada desde el pasado 25 de enero. En una búsqueda exhaustiva, familiares y amigos nunca perdieron la esperanza de encontrarlo. ¡Soy un campeón negro! Entre lágrimas y gritos de emoción, familiares y amigos le reciben. También ahí lo tenemos a Jonathan. Los equipos de rescate dieron con el joven luego de casi 31 días de búsqueda. Agradecido con Dios. Muchas gracias a él y a todos los que nos han ayudado. De corazón se le agradece. El hombre de 30 años pudo sobrevivir a base de agua de ríos, arroyos, raíces y hasta gusanos. Comía gusanos, comía insectos, no tiene idea todo lo que he tenido que pasar para llegar a sobrevivir todos estos días. Es increíble, no podía creer que la gente después de tanto tiempo siga buscándome. Para la gente del pueblo de Bares, la historia de este cazador es sencillamente un milagro. Ante condiciones extremas, Jonathan Acosta logró salir con vida de una de las selvas más peligrosas de Bolivia. Porque la familia... Bueno, y desde Malasia nos llegan imágenes de graves inundaciones. Emilia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Inundaciones porque llevan días y días con lluvias torrenciales. De hecho, bueno, pues se han saldado con 4 fallecidos del momento y 56.000 personas han tenido que ser desalojadas. Fíjate por dónde llega el agua en esta zona, en la provincia de Johor. Está a la frontera al sur de Malasia, en la frontera con Singapur.
Son épocas de monzones, los monzones están desde octubre hasta marzo y fíjate cómo han quedado pues calles totalmente impracticables. Se ocupan también y mucho de rescatar los voluntarios a los animales que, como ven, han quedado aislados en muchos de los puntos. Pues esos voluntarios van por las zonas pues intentando acercarles algo de comida, porque desde luego pues con tanta cantidad de agua no se puede transitar absolutamente por ninguna sola. Fíjate cómo será que en esta zona, concretamente en esta provincia, casi cada persona tiene en su casa una barca para cuando llega la época de los monzones. Bueno, no nos vamos del Pacífico, nos vamos hasta Australia con un protagonista cuanto menos curioso. A ver, ¿por qué? Ahora primero nos vamos a ir al nordeste de Australia, porque te voy a contar que allí, en este archipiélago volcánico, que eso tenemos que ver, tenemos en común con nuestras islas también, en Vanuatu, 13 islas volcánicas han sufrido en una semana 2 ciclones y un terremoto. Bueno, pues los ciclones han azotado esta zona, como ven, causando muchísimos destrozos. 230 kilómetros por hora ha soplado el viento en esta zona. También la semana anterior llegaba, ese era el ciclón Kevin, pero la semana anterior llegaba el ciclón Judy. Bueno, pues ha causado totalmente destrozos. El estado de emergencia se ha declarado en las 13 islas que componen este archipiélago y afortunadamente, pues bueno, ya ha pasado lo peor, aunque ahora mismo están en labores de reconstrucción. Bueno, y ahora sí. Ahora sí. En Australia todos sabemos que lo que hay son canguros y koalas, no hay otra cosa, ¿no? Yo te voy a presentar al siguiente protagonista, que no sabemos si es que está preocupado por la gasolina, por el precio de la gasolina, que también podría ser, o no. Pero lo cierto es que ha llegado desde allí esta curiosa imagen al del estado de Adelaida. Bueno, pues allí este marsupial se ha colado en la gasolinera, se pone a revisar, pues a ver cómo están los precios, y llega un momento que se acerca hasta el dependiente y mira, ahí se queda. No sabemos si es que le quiere pedir las llaves del baño, trabajo, o es que lo ha confundido con un árbol. Bueno, pues estuvo 40 minutos hasta que pudieron llegar los de medio ambiente para llevárselo. Bueno, se creería que es un eucalipto o algo así, ¿no? Pero mira que tranquilo, bueno, lo bueno es que no muerden, en principio, ¿no? En principio los koalas. Bueno, en fin. Y de esta imagen nos vamos a otra, también de otro animalito. Este sí, pues peor lo pasaron los que avistaron esta ballena rorcual. Fíjate, en Cullera, 3,5 kilómetros de la costa valenciana. Es una ballena de 17 metros de largo y 40 toneladas de peso. Y fíjate en cómo tiene esa columna, ¿no? Se decía en un primer momento que podría estar partida, pero los veterinarios que se acercaron allí para socorrerla junto a la Guardia Civil, lo que dicen es que sufre de una escoliosis congénita. Bueno, afortunadamente pudieron acercarlo hasta alta mar, orientarla y bueno, pues que siguiera su camino. Bueno, ¿qué tiempo vamos a tener en las islas, Emilia? Bueno, pues te adelanto que se va confirmando lo que decíamos ayer, ese principio de episodio extremadamente caluroso para un mes de marzo al principio. Bueno, de momento tenemos hoy cielos bastante despejados, lo mismo de estos días con la nubosidad de evolución que va creciendo en la vertiente este de la isla de Tenerife y también de La Palma. Vamos a ver la previsión para que veas cómo van subiendo las temperaturas, porque si te fijas en los colores más rojos y más rosados, van acercándose al archipiélago, tenemos un anticiclón que nos protege y eso es lo que nos va a traer en los próximos días ese calor. La previsión para mañana martes la vamos a ver enseguida, con poca nubosidad en general, con nubes de evolución a lo largo del día, poco importantes, con vientos del este flojo también, temperaturas que van a empezar a subir de los 23 grados, es probable que lleguemos a los 30 grados de cara al fin de semana. En la situación marítima, mucho cuidado de nuevo por la costa norte porque todavía el oleaje es grande. Bueno, pues nada, esta va a ser la situación para las próximas horas, sol. ¿Y las altas temperaturas a partir de cuándo? A partir de esta tarde hasta el fin de semana. Bueno, pues nada, a quitarse las chaquetas, vuelven las mangas cortas por ahora. Vamos hasta Colombia para terminar, para ver un evento organizado por Red Bull, un descenso en bicicleta por las calles empinadas de la ciudad de Medellín. Hay que tener valor, ¿eh? Con estas imágenes les dejamos, volvemos mañana a partir de las 11. ¡Feliz día!